acá para presentar este libro de historia de la comuna de Puerto Varas. Si ustedes me preguntan por qué razón, no sé. Ustedes saben que hay grupos de poder que no les interesa que se traten esos temas. Ahí está también que se quiere imponer una cierta historia oficial sobre temas controvertidos o polémicos de la historia contemporánea acá en el sur de Chile. Bueno, este libro trata sobre la historia de la comuna de Puerto Varas desde que se instaura el gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, hasta los primeros días de la dictadura cívico-militar tras el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Esta documentación se hizo a base de la documentación obtenida en Biblioteca Nacional, Archivo Nacional y Museo Juan Pablo II de Puerto Montt y archivos judiciales del Poder Judicial, además de fuentes documentales varias de internet y también antecedentes obtenidos por la famosa ley de transparencia acá en nuestro país. Como datos generales, en 1970 la población de Puerto Montt era de 10.907 habitantes, según, en 1970 la población de Puerto Varas era de 10.907 habitantes según el censo del 14 Censo Nacional de Población y Tercero de Vivienda realizado el 22 de abril de aquel año 1970. Puerto Varas en ese tiempo era departamento de Puerto Varas y era parte de este departamento de Puerto Varas, comprendía originalmente los territorios de la comuna subdelegaciones de Puerto Varas, Precia y Frutillas, al que se sumaría a partir del 7 de junio de 1968 la creada comuna subdelegación de Yanquihue, que fue presionada por ciertos intereses empresariales para que surgiera esta subdelegación de Yanquihue. El viernes 4 de septiembre de 1970, ustedes saben, gana Salvador Allende las elecciones y en la provincia de Yanquihue se impuso Jorge Alessandri con 19.099 votos. En Puerto Varas la votación transcurrió de forma normal. Hubo una preponderancia de votos para la candidatura de Jorge Alessandri del Partido Independiente de Derecha, o sea, que aglutinaba toda la derecha principalmente. En segundo lugar, Salvador Allende, que estuvo 3.398 votos varones y 1.518 votos mujeres, por la Unidad Popular y todo el conglomerado de izquierda en general. Y en tercer lugar se ubicó Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana. El 7 de septiembre de 1970 comienza a transcurrir normalmente la municipalidad de Puerto Varas, presidente Montalegre. Comenzaron a tratarse temas complejos de Puerto Varas, que era el tema de obras sanitarias, principalmente porque el sector alto de Puerto Varas no tenía principalmente conexiones de agua. Había una serie de problemas logísticos y para el desplazamiento de las aguas ahí y también en otros sectores de la ciudad de Puerto Varas, en ese perímetro y en ese sector. También un hito importante que comienza a desarrollarse en Puerto Varas es el Casino Puerto Varas, ya el 30 de enero de 1970, y ya el 14 de septiembre de 1970 ya está completamente operativo, ya en la noche ya empezaba ya la segunda temporada del Casino de Puerto Varas, con toda una dinámica de este casino, que era a través de una firma concesionaria de la sala de juegos de Invertur, en calidad de arrendo establecido por la ONSA, Hotelera Nacional, Sociedad Anónima que habilitó este casino. También se establecieron horarios de transporte a través del servicio de empresa de Paramount, una dinámica que se producía en la noche para que la gente sepa, entre la 1:30 y 3:30 horas, y desde Puerto Montt de 2 a 4 de la mañana iba desplazándose personas hacia el casino de Puerto Varas para estos juegos en general. Se capacita personal de trabajadores de los hoteles, se entrega diplomas para capacitar esto, y la situación en Puerto Varas ya se ve también en cierto grado compleja para varios sectores. Especialmente uno de los problemas que tenían a comienzos de octubre del 73 era el tema de las carnicerías, porque por el tema de la fiscalización y el alto cobro de estos artículos de primera necesidad,
tuvieron que montar la cantidad de inspectores para esta ciudad en general, para la fiscalización en general del tema de la carne. Ya con la asunción de Salvador Allende comienza a generarse ciertas movilizaciones por reivindicaciones salariales, por una serie de temas en el sector urbano. Por ejemplo, 33 obreros de Seguenca, la sociedad de semillas genética limitada, básicamente se sumaron las bodegas por ciertas reivindicaciones en esos días. También otros obreros también tomaron en la calle una segunda bodega, en calle Dechler, número 200 de Puerto Varas. Y a mediados de noviembre de 1970 ya comienza a desarrollarse también la instalación de la faena en la construcción del edificio de la planta telefónica, que va a ser un desarrollo importante por la renovación de esta planta que era necesario en general para esta ciudad. Ya el 14 de septiembre de 1970 fue entregado al tránsito el camino de acceso a Puerto Vara por la ruta 55, sector sur, que se habilita ese acceso que era muy necesario para la ciudad, para el desplazamiento. El acceso quedó ubicado frente al Fundo Gebauer, la obra que demoró casi 3 años ser entregada debido a que la pavimentación había sido abandonada por diversas firmas contratistas. La firma Scott Lewin terminó los trabajos y ahí ya comenzó la ruta de ingreso a la ciudad por sus calles principales, San Francisco, junto al Estadio Municipal de Fútbol, y también había un paso bajo nivel ferroviario que hacía el camino más expedito. Ya se comienza a desarrollar otras actividades ahí en general, pero vemos una situación grave que tiene Puerto Varas desde la época del terremoto de 1960, que es el tema de la gente sin casa. Porque uno se queda con el paisaje lindo, los hoteles y todo el paisaje, pero la gran mayoría tenía problemas de vivienda. Tenemos situaciones dramáticas, por ejemplo, había en febrero de 1961 15 familias que ocupaban un inmueble de Andrés Vargas, un empresario turístico que lo había habilitado como una hostería. Esto se sumaba a lo ocurrido el 30 de enero de ese año con la ocupación de un inmueble por propiedad de Germán Arenas, residente de Nancún, y donde habían 3 familias con 18 personas que siguieron la dependencia del caserón. Y a las 3 familias que vivían en un inmueble de Oscar Winter que se estaba demoliendo. Es por eso que para paliar esta necesidad se estaba trabajando en la construcción de 90 viviendas que integrarían la población Alexandre, porque era una verdadera necesidad. También se comenzaron a hacer obras en la población Federico Errázuriz para ocupar 150 cesantes de la ciudad, que era también una situación bastante galopante que afectaba a esta ciudad en general. Con estas pinceladas, bueno, va quedando claro que la cara linda de Puerto Vara estaba en la parte hotelera, pero la parte del sector alto y otras partes tenían graves necesidades de vivienda y de otro tipo, especialmente la sanitaria. Pero otro tema importante que no se habla en Puerto Varas y en la comuna era todo el tema de la reforma agraria y el problema de la tierra. Ya en la madrugada del 4 de marzo de 1970 se declara una huelga y toma de puntos en la provincia de Yanquihue, y ahí, ahí hay varias federaciones de trabajadores, como por ejemplo por la razón de la fuerza, que tenía una mayoría directiva de la democracia cristiana. También estaba en la provincia de Yanquihue, también estaban otras federaciones como la Federación Comuna Agraria y la Federación Lautaro, y que en su mayoría eran miembros de la Unidad Popular. Los puntos en huelga que estaban tomados en Puerto Varas eran varios. Por ejemplo, estaba la de Finan Gebauer en Puerto Varas, Otto Werner en Cuarigual, Rolando Stange en La Cumbre, Helmut Bollinger en Puerto Varas, Augusto Kinzer en Puerto Varas, Eleuterio Tampo en Puerto Varas, Guillermo Oz en Puerto Varas, Guillermo Mint en Puerto Varas, etcétera, etcétera, etcétera. Eran varios tomas de terreno en el sector rural, o sea, no es algo, es como una historia como invisible en Puerto Varas que no se habla en general de estas tomas de terreno y todo el tema del movimiento campesino que se desarrollaba ahí en Puerto Varas. No voy a entrar en detalle de todas estas tomas, todo el tema en general que se producía en general en esa época.
En sí, ya llegamos el domingo 4 de abril de 1971 y ahí se realizan las elecciones municipales. Ahí en las elecciones municipales de la Comuna de Puerto Vara se eligieron 7 regidores. Triunfan 3 candidatos del Partido Nacional: Harold Osman, Otto Klein y Julio Mercando Gallardo. Entonces cristiano José Vicente Reyes y Lucio Hernández, que bueno, después iba a estar vinculado al tema del poseo. Y el Partido Socialista, Hernán Linde Gallardo y Miguel Vicente Benítez Sepúlveda. Ahí ya sabemos que hay como un énfasis con la fuerza del Partido Nacional y el Partido Cristiano en esta votación en general que lo podemos apreciar. Se sigue desarrollando todo el proceso de reforma agraria ahí, pero tenemos otra situación grave ya. Tenemos el problema sanitario en Puerto Vara, tenemos el problema de vivienda en Puerto Vara, pero tenemos también el problema de conexión de los tramos urbanos de Puerto Vara, que ahí se podía ver y apreciar claramente en ese tiempo con el cierre del paso a nivel ferroviario de calle del Salvador. La empresa del ferrocarril del Estado puso gruesos rieles en el paso, lo que impedía el tránsito de vehículos y peatones en el extenso sector. Así, en el acceso al hospital de San José y los habitantes del sector quedaban bloqueados. Esto generó un gran malestar entre las poblaciones del barrio Estación, Matadero y Escárcel. Ferrocarril argumentaba por la medida que se veía que no podía colocar señalética electrónica para el paso sobre nivel en calle del Salvador y que no podía pagar a un guardiavía fijo hasta las 19 horas como lo expresaba el reglamento ferroviario. Esto llevó a intervenir la municipalidad y el parlamentario Alberto Klein. Y ahí, bueno, después generaron el 11 de mayo en la tarde un grupo de 200 pobladores tomaron la vía férrea portando banderas chilenas e impidiendo el paso de trenes. Es que esto era muy grave porque la gente no se podía transitar, no podía transitar, no podía cruzar a otros lugares de Puerto Vara, no se podía movilizar, quedaban verdaderamente atrapados en ese perímetro, era como una verdadera plaza, y además estaba el hospital, que además tenía también problemas para el tema del agua en general. Bueno, y ahí tenemos otras movilizaciones, un tema y un drama que era también permanente, era todo el tema de la dinámica de la paralización de actividades de los abasteros en Puerto Vara, producto de la carne y de los embutidos, por todo el tema de la dinámica comercial. Porque bueno, la carnicería en esta movilización del 11 y 12 de mayo del 71 se vio que los dueños rechazaban aquí la carne de matanza producida por los mataderos Socoagro en Puerto Vara por no convenir a sus intereses económicos. También se protestó por la prohibición de beneficiarse del ganado bovino de hembras en general. Era como una situación bastante compleja de lo que vivían ahí en general. A mediados de junio de 1931, el alcalde de Puerto Vara, Vicente Reyes envió al presidente del Comité Programador de Inversiones, del intendente Alfredo Cruz, que por medio del alcalde de Puerto Vara, Sergio Guetta Plan, contemplaba obras que se podían impulsar con el aporte del Fondo Ley y Dureta Acuña. Ahí se trataron de mejorar todo el tema de conexión de calle, ensanchamiento, avanzar con el estadio de Puerto Vara, con la estación de terminal de buses y mejorar el tema de los accesos de Puerto Vara, que no sé si les queda claro en este sentido de todo el tema de dinámica de desplazamiento sector alto de Puerto Vara por el sector céntrico, costanera y toda esa parte linda de Puerto Vara y toda esa dinámica en general que podemos apreciar en general. También hay una situación que me llama la atención de los fenómenos climáticos. Ya hemos visto que ha habido un tornado en Puerto Vara y se hablaba que esto era un fenómeno único. Pero esto no es único. En Puerto Vara ya se ha producido ya el 20 de julio del año 71 un tornado dañó todo el recinto ferroviario del estado de Puerto Vara. Eso ocurrió a las 23 horas, un temporal de viento, granizo y lluvia que ocasionó nuevamente caída de árbol. Y la estación de ferrocarril se produjo el derrumbe de parte de la antigua bodega de carga que destruyó el tráfico de trenes por la vía. La bodega servicio sufrió desprendimiento, todo el sector de la estación quedó sin luz y de todos los daños se informó oportunamente a la seguridad de Valdivia. Bueno, ahí queda claro, bueno, la radio turismo tuvo que suspender sus transmisiones, hubo corte de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación que ya vimos que es una cosa que se ha producido en Puerto Vara y bueno, ya sabemos ya que algo que continúa produciendo.
Bueno, ya en agosto del 71 se estaban construyendo campamentos de emergencia que consistían en 35 mediados en Puerto Vara para dar solución temporal a familias damnificadas que fueron evacuadas a población Alexandre, pero también teníamos el problema de la vivienda y bueno, se trataba de buscar y solucionar esta situación en general con toda esta dinámica. También teníamos otro problema estructural de Puerto Vara, que era el tema del gobernador de Puerto Vara, la gobernación de Puerto Vara, que bueno, no tenía ni los muebles, no tenía el gobernador para movilizarse, tenía que rogar para poder llegar a los puntos para ver los problemas de la ciudad. Y además no tenía gente de confianza, tenía que pedirle al portero, que era muy cristiano, que le ayudara, porque la otra persona tenía que irse a otra parte. O sea, era una situación totalmente de estar damnificado en el tema de todo el tema de las soluciones que se podían dar al respecto en general. Bueno, como esta pincelada es lo que podemos apreciar de lo que se ocurrió en Puerto Vara en ese tiempo. Se trataba de buscar avances, en febrero del 72 vino el ministro de Relaciones Exteriores, pero Miguel Medina, que pasó por Puerto de viaje a Puerto Vara, y se trató de ver la posibilidad por un 25% del aporte argentino en Puerto Vara para crear un camino internacional de Puerto Vara a Bariloche que se conectaría a través de Paso del Bolsón. Eso jamás se pudo concretar, se estaba viendo el desarrollo del camino de Ensenada a Ranún, pero nunca se pudo concretar porque vino el golpe de Estado y bueno, se pudo trabajar en este tema. Se trató de avanzar en las expropiaciones de puntos en la zona de Puerto Vara. Ahí, bueno, el 7 de marzo del año 72, ahí se determinó que 49 predios agrícolas de Yanquihue entraban al decreto de expropiaciones. Hubo expropiaciones en Ensenada, el predio de Santa María, el recaso del punto Pedernal, el punto Caipú, el punto Puntiagudo, y una zona de terreno 578 hectáreas más o menos ubicado en el Cotoro. Ahí se avanzó también en este tema de todo el tema de esta dinámica. Y bueno, como vemos, está toda la lucha del tema de la vivienda, está toda esta lucha por mejorar el drama de las aguas hervidas, porque ¿para dónde van a salir las aguas hervidas? ¿Para dónde está planteada? Hacia el lago Yanquihue, se va a tratar con qué tipo de maquinaria, con qué tipo de todo el tema. Eso es lo que se estaba barajando. Ya el 4 de marzo de 1972, ya la coyuntura político-social comienza a impactar muy fuerte a Puerto Vara. Ahí se organiza una de las grandes concentraciones de la Unidad Popular acá en la provincia y que tenía como dos objetivos celebrar el segundo aniversario del triunfo electoral presidencial de Salvador Allende y la Unidad Popular y protestar por los sucesos de Frutillar, que la madrugada del 24 de agosto de 1962, un grupo de agricultores locales y elementos simpatizantes de derecha, de ultraderecha en general, mataron a 3 campesinos del Fundo del Mirador. Un libro que ya saqué y bueno, pronto vamos a estar presentando ese libro acá, donde vamos a tratar todo ese hecho, ahí donde costó a esta gente allá en Frutillar. Bueno, el acto se realizó en la plaza, donde instaló una tribuna en Marquesina del Banco de Estado. La gente vino movilizada desde Puerto Montt a Puerto Vara, por carretera panamericana, frente a la cárcel de Luchín, lanzaron un grito de protesta contra los detenidos procesados por los hechos del Punto del Mirador, que hicieron la matanza ahí. Y la marcha, bueno, pasaron 3 horas caminando, bueno, vino el intendente Oscar Ramos, el diputado Luis Cuestavino y Luis Espinosa, el socialista. Ahí se produjeron unos altercados porque ahí están las tensiones y que se generan entre el proceso que estaba desarrollando la Unidad Popular y otros grupos que querían un proceso distinto, con caminos distintos, como eran los miembros del Movimiento Izquierda Revolucionaria AMIR, que llegaron ahí, que pedían avanzar con otros pasos, especialmente los procesos de reforma agraria, y después visto lo hecho del tema del Fundo del Mirador. Ahí se produjo un altercado con el diputado Luis Guastavino, muy duro en el debate, y se produjo un debate interno muy fuerte en general. Ya el 20 de septiembre de 1972 empezaron las nuevas obras de alcantarillado para poblaciones del sector alto de Puerto Vara, la intervención de redes captadoras de agua para servicios que beneficiaban a la porción de García Moreno, Federico Razuri, Corvichica y Alexandre.
Ahí comenzó a desarrollarse todo eso. El 3 de octubre del 72, el gobernador de Puerto Vara, Jaime Bahamonte, informaba el intendente que a las 3:50 horas en el liceo de Puerto Vara había sido tomado por un grupo de medio centenar de estudiantes, algunos identificados como pertenecientes al grupo ultraderecha Comando Orlando Matos y Patria Libertad. A las 4 de la mañana, al arribar hasta el local del rector con varios alumnos para protestar por la toma del local, fueron golpeados por los ocupantes, resultando lesionados el director y otros ocupantes. Bueno, esa era la situación que estábamos viendo ya. Puerto Vara era golpeado por todo el tema de lo que estaba pasando a nivel nacional. Después, a principios de octubre, comienza el paro de los camioneros. En toda esta estrategia sediciosa que se comienza a hacer contra la Unidad Popular, fomentada también por el gobierno norteamericano, etcétera, etcétera, que eso, bueno, se va a largo de tratar. Ya el 11 de octubre, más de 200 camiones se encontraban en la carretera panamericana, a 5 kilómetros de Puerto Montt, acá dando el paro indefinido, y en Puerto Vara, bueno, ahí se desarrolla también la misma situación, se desarrolla la misma dinámica. El 16 de octubre del 72 en Puerto Vara el comercio estaba cerrado de forma total, la autoridad empezaron a requisar solamente un camión que estaba fuera del casino, y en Puerto Vara el 19 de octubre de 1972 el paro de locomoción colectiva urbano, rural e interprovincial se desarrolla sin incidentes. Los únicos vehículos que circulaban en la ciudad eran vehículos particulares, de órganos del Estado, no había taxi disponible, existía vigilancia policial en lugares considerados estratégicos, como bombas de benzina, estaciones ferroviarias, servicios de agua potable, entre otros. Y el 2 de noviembre se desataron violentos incidentes en Puerto Montt, que llevó al jefe de zona de estado de emergencia, coronel Sergio Lee, a decretar toque de queda hasta las 21 horas. Recordemos que Sergio Lee después iba a ser protagonista de todo lo que iba a ser todo el episodio del golpe de Estado. En Puerto Vara la población se mantenía tranquila, después de las 21 horas prácticamente no había nadie en la calle, en la noche con respectivos salvoconductos, trabajaban en sus trabajos los funcionarios del hospital, ferrocarriles, entre otros. Los más golpeados era la gente que trabajaba en el comercio, los bares, lugares nocturnos. La gente tenía que juntar plata para irse a su casa, para comprar licor, y si se podía conseguir cigarros, que era lo más complicado. Ya termina el paro, se comienza el 17 de octubre del 72, en Puerto Vara se realiza la inauguración y inicio puesta en marcha el consultorio externo al Servicio Nacional de Salud, porque el anterior era una inmundicia. También se hace mejora, se trabaja en lo que iba a ser la comisaría de Puerto Vara, se renueva, se compra la propiedad ahí al arzobispado de la iglesia en general. También el 30 de noviembre de 72, la Universidad Arteana derrotó a los partidos de la Unidad Popular en las elecciones del centro de alumnos del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Vara. O sea, vamos viendo ya la escalada cómo va ascendiendo en general. Y bueno, el Partido Cristiano comienza a tener un protagonismo muy fuerte, criticando todo lo que hace la Unidad Popular allá en la zona en general. Bueno, así comienza a desarrollarse el ambiente. El 28 de mayo de 1973 se vivió un ambiente tenso en Puerto Vara porque se desarrollaron protestas por la asunción por la supuesta, porque había rumores de que iba a asumir como gobernador subrogante el diputado socialista Luis Espinosa Villalobos. Ahí se hacen protestas bastante fuertes de grupos de derecha por toda la ciudad, se producen altercados con socialistas y todo el tema. Al final asume el papá de Luis Espinosa en el cargo. Ahí todo el tema, tuvo que declarar el interés de Oscar Ramos de todo el tema. Bueno, ahí se fue calmando un poco la cosa. El 21 de junio del 73, en Puerto Vara se registran varios parios por diversos motivos. La empresa Barmon paralizó su actividad por tomar ataque a las máquinas desde las 7 de la mañana, quedando inmovilizados 18 buses. Después tuvo que ir la Fuerza Aérea a ayudar a proteger a los auxiliares, a la gente movilizada y todo el tema. Todos los empleados de Centro Obrero de la vieja de obras ferroviarias están paralizados por paro de la PUT, y la Municipalidad de Puerto Vara está parada en sus labores, siguiendo la orden de la Federación Provincial en señal de apoyo a los mineros en huelga del teniente, en la estrategia golpista, en la ascendente de la estrategia golpista para hacer derribar al gobierno de la Unidad Popular. Ya a principios de julio, la Municipalidad de Puerto Vara aprueba la fase general de la Sociedad de Inversión en Turismo, que establecía el Consejo Regional de Turismo. Era un avance en el tema de planificación y todo el tema de lo que se iba a hacer. Se comienzan a desarrollar los trabajos para mejorar el muelle paseo de Puerto Vara. Hubo protestas en un momento determinado, pero se consiguieron las lucas para poder financiar. Ya el 4 de agosto de 1993 comienza a golpear con un paro total de servicios de transporte y pasajeros intercomunal con la sesión de Sur y Lee, pero esto impidió que salieran los buses a Carbuco, Maullín, Los Muemos, Fresia, Frutillar, Puerto Vara y Ñuquehue, o sea, estaba todo paralizado.
Ya el 17 de agosto de 1973, Comando Multitudinario opositor al gobierno de Salvador Allende hizo efectivo en Puerto Montt un paro de diversas actividades, que yo lo traigo en mi libro sobre Puerto Montt y la Unión Popular. Y ya el 20 de agosto de 1973, la CD 145, Radio Turismo, fue ocupada por mujeres gremialistas. Esta es la misma estrategia que se hace acá en Puerto Montt, con la misma coordinación para tomarse la cooperativa. Acá, bueno, estos vándalos comenzaron a entrar ahí al estudio de Radio Turismo, que estaba ubicado en Walker Martínez 425, no permitiendo la entrada de su propietario ni personal. Debido a esta situación, la radio envió un comunicado rechazando tal situación en general, cómo se hizo todo esto. Y bueno, al principio la toma personas extrañas, bueno, ya entraron ya toda la onda ya más criminal, estos grupos, cortaron la línea de sonido que une los estudios con la planta transmisora. Hay que decir que la Radio Turismo transmitía música y trataba de ser un poco equitativa en las noticias. No estamos hablando de una radio partidaria en la Unión Popular, muy firme. O sea, era como equilibrio, pero bueno, estos estaban ya desquiciados ya. Ahí provocan un cortocircuito de un transmisor que provoca un corte de un circuito de un transformador de alta tensión, el que se quema en su base primaria junto a un tubo 833. Los daños habían sido evaluados en la suma de 150.000 escudos. Bueno, era caro, una cuestión de una cosa de lujo para poder conseguir también el financiamiento de todo el tema. Ya en los próximos días llegaría a la ciudad un transformador que es reparado por el taller electrónico de Santiago. Bueno, y ahí carísimo todo el trabajo en general. Ya el 3 de septiembre se realiza una reunión en la Municipalidad de Puerto Vara. Hace una reunión en general, ratificando una serie de acuerdos en general para las fiestas patrias, porque ya están pensando con eso. Ya la emisora de propiedad de la empresa Lina Hernández estuvo silenciada hasta el 4 de septiembre, sin embargo, al colocarse el equipo de emergencia del segundo piso del inmueble del hostal del Conquistador, la emisora del comando opositor al gobierno empezaron a salir al aire con música y programas. Bueno, ahí estaba ocupado, no se podía hacer milagros. O sea, y al fin, y el nivel de criminalidad comienza a interactuar. Ya el 5 de septiembre se detectó 2 cargas de amón y gelatina de 80 gramos, amón gelatina 80, fueron puestas en un postario doble de alambre de alta tensión a 3 kilómetros de Puerto Vara, en el interior del punto de Ricardo Neumann. Estas 2 cargas fueron encontradas por Domingo Meneses, Brigüeña, representante de Endesa de Puerto Vara, y se hallaban en el circuito número 2 de la línea Osorno a Puerto Montt. Una de las cargas explotó, devastando un poste de alta tensión que no cayó por estar compuesto de fierro que tenía cada poste. La segunda carga fue nivelada por Carabineros Puerto Vara y fue enviada a la Fiscalía Militar de Puerto Vara. En Puerto Vara el 10 de septiembre estaba paralizada las actividades del comercio, el comercio mayorista y detallistas mantenían cerradas sus puertas, seguía problemas de abastecimiento en la ciudad. Había rumores sí, de que se veía producir un golpe de Estado. Ya en la noche se producen reuniones afuera por el tema del tema agrícola, viendo la situación. Partidarios de la Unión Popular estaban viendo esta situación en la noche. Había muchos rumores, se hacían reuniones entre Yanquihue y Puerto Vara, pero no había nada concreto. Se trataba de seguir como la vida normal. Y ya el 11 de septiembre del 73 se produce el golpe de Estado. Ya a las 7:05 de horas se toman aquí a Puerto Montt, se toma la dependencia de la Intendencia de Yanquihue, o sea, la Intendencia de Yanquihue, entra el ejército, bueno, parte del regimiento Sandra, una patrulla, van a detener a los primeros detenidos y ahí se lo toman a las 7:05 en todo el tema. Yo traigo más detalles en este libro, Puerto Montt en la Unidad Popular, y después en Puerto Montt en el golpe de Estado sobre la situación de Puerto Montt. No entraré más en detalles, ahí de lo que pasa en Puerto Montt, solamente una pincelada. Radio Vicente Rosales fue silenciada y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comenzaron a transmitir a través de radio cooperativas, que después sería conocido como Radio Roncaví. Lo cuento toda esa historia en otro libro de Puerto Montt en los tiempos de la dictadura, qué pasó, por qué pasó a ser cooperativa Radio Roncaví, lo cuento todo eso. Ya, y a las 8:15 comienzan en Radio Cooperativa a transmitir el jefe de zona de estado de emergencia, Yanquihue Chiloé, comienza a transmitir bandos, o sea, Sergio Borí Guzmán informa toda esta situación, bando número 1, bando número 2, que son bandos propios de la zona. Me gusta recalcarlo, que son propios de la provincia de Yanquihue, no son como los bandos que conocemos a nivel nacional, son bandos propios de la zona que se comienzan a transmitir. Me gusta recrearlo eso porque de repente la gente cree que solamente había bandos propios, por eso saqué un libro de bandos de acá a la zona.
Ya, y el 11 de septiembre del 73 en Puerto Vara estaba programada actividades del Día del Maestro, con la pieza organizada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE en Puerto Vara. Ya estaban listos los premios, todo el tema, dónde se iba a hacer, si iba a ser en el Cine Real, cedido por el propietario José Germani. No se pudo hacer nada de estas cosas, estaba todo programado. Bueno, desde las primeras horas de ese día se desplegaron las fuerzas de carabineros al mando del comisario René Astorga Reyes. Después arribó un pelotón de la Fuerza Aérea de Chile y empezaron los allanamientos al Hotel Turismo y al campamento de la firma Spiegel, que construía el camino del Senado Raluna, el cual se encontraba en la primera localidad donde se detuvieron a 15 obreros. La radio turismo ocupaba como serio opositor al gobierno de la Unión Popular, fue entregada a las Fuerzas Armadas y a las 10 de la mañana siguieron los bandos. Se anunció lo que iba a ser el toque de queda por Sergio Guzmán y se pidió también a la gente que voluntariamente, eso sabemos que es falso, se obligó a la gente a embanderar con la bandera chilena, como estos criminales estaban en esa idea. Ya se produce el bombardeo de la moneda, se produce el movimiento de tropas en general y bueno, ya estaba todo definido. Los otros opositores comienzan a buscar casas de seguridad. José Alfredo Ángel Maricán del Partido Comunista comienzan a ver todo el tema del desplazamiento a casas de seguridad y a movilizarse entre los militantes y todo el tema. Y bueno, eso fue todo lo que estaba pasando el día 11 de septiembre en general. Ya el 12 de septiembre de 73, el Consejo Municipal de Puerto Vara, a las 14:30 desarrolló su reunión. Bueno, esta es una reunión de. Me llegó este documento, por suerte, ahí lo pueden leer, ahí se pueden informar. Bueno, tenían varios temas que tratar y bueno, estaban viendo varios temas como reuniones para suprimir las ramadas para la próxima fiesta patria, porque estaban viendo el tema de las fiestas patrias, estaban en otro planeta ellos. Estaban en otro planeta, estas cosas que les pasan. Mientras ya comenzaba la persecución a los opositores políticos de la Unión Popular, el 3 de septiembre de 73, Carabineros ya allana la dependencia del Hotel Turismo en Puerto Vara, detiene a 3 personas que se encontraban en el interior, siendo entregados a la Fiscalía de Carabineros. Se le acusaba de, provisión de medicamentos y otros elementos. Existía control absoluto del orden público, mientras el personal militar se desplegaba en el sector con operativos militares en los predios del departamento. Ya el 14 de septiembre de 2003, el sector rural, la Federación de Trabajadores Agrícolas, provincia de Yanquihue, vinculada a la democracia cristiana, apoyó el golpe, entrega flores a todos, mientras se produce la matanza en Punto del Toro. Estos tipos están elogiando a los golpistas. El 17 de septiembre de 73, los dirigentes de la pequeños agrícolas también comienzan a apoyarlo, bla, 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 bla. Todos estos tipos comienzan a apoyarlo y al 17 del 73 se sigue desarrollando el Consejo Municipal y bueno, hacen trámites varios. En esos días, José Alfredo Ángel decide volver a Puerto Vara y ahí, se produce todo lo que conocemos con los episodios represivos. Este es un buen ejemplo. José Alfredo Ángel Maricán en la mañana llega el 22 de septiembre del 73, fue detenido en su lugar de trabajo por una denuncia hecha por Claudio Niclech, quien era uno de los dueños de una empresa de buses Balmo, para posteriormente ser trasladado por efectivo de la Fuerza Aérea a la comisaría de Puerto Vara. Y bueno, ahí no tengo más detalles, ahí hace unos recuerdos de toda la situación de los detenidos y todo el tema, toda esta dinámica que comienza a mover. Y bueno, respecto al personal que estaba el 11 de septiembre de 73, la primera comisaría de Puerto Vara, estaba el teniente Rigo Arturo Obando Barriga, al mando del interior de esta institución policial estaba el capitán René Astorga Reyes. Ya las comisiones comienzan a investigar toda esta situación a futuro de todo esto. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura estableció que esta comisaría de Carabineros en Puerto Vara, durante el año 73, según cuenta los antecedentes recabados por la comisión, hubo un gran número de detenidos en este recinto, fue un lugar de tránsito y los prisioneros, hombres y mujeres, permanecían allí en corto tiempo, fueron encerrados en calabozos, sin acceso a baños, sin alimentos, sin agua, en pésimas condiciones. Algunos permanecían amarrados a pie y a mano, vendados y eran interrogados y torturados para luego ser, en su mayoría, conducidos hasta Puerto Montt. Ahí entregó esos detalles en general. Ya el 25 de septiembre de 73, la primera comisaría se realizó la investidura de varios que subieron a su grado, se siguieron produciendo las detenciones. El último fin de semana, septiembre de 73, fueron 11 personas llevadas a la cárcel de la policía de Calle Salvador, también en investigación también pasaron detenidos en general. Y bueno,
Esa es como la situación en general que encontramos en Puerto Varas en ese tiempo. Como ven, hay una historia de Puerto Varas que si uno describe luego el centro, no conoce Puerto Varas porque está en la parte alta y otros lugares que muestra una ciudad donde se vive en guetos en general, donde hay un núcleo de poder que se vincula al centro, a la dinámica, que vive en los lugares lindos, las playas, los casinos y todo el tema. Y la otra gente vivía en guetos, en lugares marginales en general, en condiciones que no eran las mejores. Y bueno, este libro trata de escribir eso porque es una historia integral de la comuna de Puerto Varas que vincula a todo el sector de Puerto Varas, porque esa es la idea. No se puede hacer una historia clasista como se la ha construido en general en Puerto Varas en este último tiempo, y lo que se infunde en los grupos de poder como lo vemos actualmente. Eso es todo. Este es el libro. Bueno, ya está disponible en Sotavento Libros, en Avenida Diego Portales, frente a Paseo de Talca en Puerto Varas, en Cartonera Sin Filo y en Discos Ediciones, y ellos distribuyen a nivel nacional e internacional, Sotavento a nivel nacional. Aquí está el libro y bueno, a los que les interese, ahí ya lo pueden conseguir. Gracias. ¿Pregunta? Ya. ¿Cuánto el valor del libro? Estaba sobre 20.000 pesos en Sotavento. Okay. Pero se pueden conseguir en las otras redes algo más económico. Por el problema de todo el tema de la librería, el tema del desplazamiento de los ejemplares en general. Cuando alguien quiere comprar fuera del país. Díscolos y Cartoneras Sin Filo distribuyen a todas partes, como se ha hecho, se lleva a Europa, a Estados Unidos, a otras partes. Y también en Chile. Sí, Sotavento, ahí también entra, Sotavento, Cartonera y Díscolos. ¿Cuántas páginas tiene Vladimir? Exactamente, tiene 100, mira, no estaba tan perdido, 105 páginas con las notas. Vladimir, ¿cuál es tu fuente de investigación? Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, la Ley de Transparencia, donde se pidió mi documentación en las autoridades, diarios de la época, testimonios, entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo demoraste en recopilar toda la historia? Como 3 años, porque estaba trabajando con temas paralelos. Siempre trabajo con temas paralelos, 3, 4, 5, 6 años, y después cuando consolido un tema, el resto de documentación se acumula y después se hace un consolidado, que son estos libros. Siempre trabajo con temas paralelos, porque si no uno desperdicia mucho tiempo. Claro. ¿Tuviste algún obstáculo para llegar a todo esto? Bueno, Puerto Varas no me dieron espacio. Ya. La biblioteca de Puerto Varas no me permitieron presentar este libro. Yo dije que era un libro de historia, no me permitieron presentarlo, y bueno, se presentó acá para presentar el libro en general. Se avisó a toda la gente y bueno, está este libro. Sabemos que estos procesos son largos, pero había que pasar con un librito como este para comenzar. Uh-huh. ¿Por qué opina entonces de lo que te hayan rechazado la petición? No sé, que hay Puerto Varas se construye una historia oficial que se está tratando de imponer, con fondos del Estado también, en cierto grado, que se trata de imponer el colono que crea esto, que articula todo esto y forma maravillas con casas lindas, pinturas lindas y territorio lindo. Y la gente y los otros protagonistas de esta historia son grupos menores que también aportan con su colorido y su cosa pintoresca a la historia local. Que eso es lo que se trata de fomentar, y no una historia analítica de la ciudad de Puerto Varas. Y por eso después vienen los golpes duros, no solamente en planificación, sino también en situaciones graves de la naturaleza, o también situaciones graves de la coyuntura social, que esto golpea muy duro a Puerto Varas. Que estos fenómenos han aparecido después del estallido y van a seguir apareciendo, porque estas cosas no pueden taparse. Puede haber periodos de transición como estamos viendo ahora, pero en 1 o 2 años más va a comenzar el destape. ¿Cuál es tu opinión que ellos piensan que son alemanes? Bueno, ellos han construido toda una mitología de su vida. Esto tiene que ver también con todo el tema, con una cultura del emprendimiento, que no solamente viene del inmigrante, sino también se fue construido a través de lo que hizo Vicente Pérez Rosal, y ese discurso del inmigrante como una persona, especialmente europeo, que era el que forjaba una cierta identidad y era el constructor del país. Entonces se construyó ese discurso, se convirtió ese relato, se propaga a través de ciertas instituciones como el Club Alemán y otras,
entonces comienza a difundir ese discurso y articular esa matriz ideológica de ese patrón. Y se imponen al final porque tienen medios de comunicación, tienen instituciones en general, tienen todo eso para poder articularse. Además de un núcleo político que está bien articulado, no como los otros que podían articularse, pero son incapaces en este momento por una serie de motivos y razones que la como explicar. Esta gente que vive ahí o han vivido, han llegado ahí como migrantes de esa ciudad, ¿tú piensas que son muy conservadores, ultraconservador? ¿Piensas que algún día van a tener un desarrollo cultural como las grandes potencias a nivel mundial? No, ahí que Puerto Varas es un núcleo como estrecho, es como estrecho, encerrado en sí, como un núcleo como un cierto yeto, de elegidos, como un cierto yeto elegido y con cierta como una identidad de un elegido con un discurso y con un discurso revelador, que él es propietario de ese territorio natural, que es un propietario de todo ese entorno, y el entorno natural, bello y majestuoso y lindo, es parte de su construcción identitaria. El resto son adornos, son seres que están atrás, son adornos, son protagonistas menores. Pueden ser parte de la parte pintoresca de su territorio, pero no son los protagonistas de esa historia, de ese relato en general. Uh-huh. Entonces, ¿consideras que es un desarrollo cultural o no un desarrollo? No, es un desarrollo cultural muy parecido a lo que se produjo en Sudáfrica. Esto se llama apartheid. Ajá. Oh, sí. Claro. Es así. Sí. Pero con otros matices más blancos en general. Uh-huh. Ya. Como pasa en ciertos territorios. Uh-huh. Hay lugares que tú no puedes entrar si no perteneces a ese sector. No puedes pisar si no te permiten entrar. Aquí también más o menos pasa lo mismo, pero no te lo hacen directamente, pero sí hay una cierta sensibilidad cuando tratan a la gente, estas personas que llegaron a esos lugares. ¿En dónde? ¿En Puerto Varas? Yo hablo de Puerto Varas como la historia de la comuna de Puerto Varas. Sí, en Puerto Varas es así. El persona que viene de afuera, el nuevo residente, el que llega ahí, él también se apropia de un territorio porque son como nichos, son nichos uh-huh. de personas que tienen ciertos recursos y establecen ciertos nichos de separación. Uh-huh. Gasto mi plata para el paisaje, el lindo territorio, sin delincuencia, entre comillas, entonces se establece ese núcleo, pero no un vínculo con el otro territorio en general. Uh-huh. Vladimir, por eso Puerto Varas es golpeado por situaciones como lo que vemos de repente, lo que pasó con los hechos policiales últimamente, porque esa es la cara fea de esta ciudad. Las autoridades municipales continúan con ese patrón de estas fuerzas de poder y son controladas por esas fuerzas de poder, y si no salen de esas fuerzas de poder son controladas lamentablemente. Lo único que le interesa es que algo que le mantenga bello el jardín nomás y listo nomás. Claro, he escuchado de algunas personas europeas que llegan, obviamente alemanes, originales por supuesto. Ellos cuando llegan acá y visitan esta ciudad, han dicho verbalmente que estos personajes que llegaron acá, emigrantes alemanes, la mayoría, viven como en los años 30 o el año 20, en esa época, dicen ellos. Dicen que incluso lo encuentran hasta muy, ¿cómo se llama? Simpático, porque ellos retroceden en el tiempo, es como un museo viviente, una ciudad, viviente. Claro. Es un museo viviente, ellos creen que está... Uh-huh. Bueno, después vendré a hablar con el libro del nazismo uh-huh. El lago Yanquihue, pero son núcleos como ultra cerrados, muy conservadores, racistas y todo el tema, que venían de un núcleo bien conservador. No quiero mezclarlo con el Valdivia porque otra historia había un desarrollo más de burguesía, uh-huh. pero este núcleo era un núcleo muy conservador, vinculado al tema agrícola, rechazaba un poco las transformaciones de la revolución industrial y las ideas como progresistas que venían ahí. Y para ellos sería maravilloso que haya una monarquía o algo por el estilo, y que sean los grandes señores del territorio, como se ocuparon estos territorios, como lo vimos en Fundo del Toro, en el anterior libro, con vínculos familiares y todas esas redes ocupando todos sus predios en general. Y bueno, son golpeados en general aquí los mapuches, los campesinos en general. Uh-huh. Lo original. Vamos a ver el Fundo Mirador. En el Fundo Mirador vamos a ver
una situación escandalosa en este, como se va en el libro cuando haga la presentación en general, pero que vengan los familiares. ¿Cuándo va a ser eso? Después del nazismo en Lago Yanquihue. Entonces, ¿te esperamos o esperamos juntarnos la próxima vez en ese tiempo, Vladimir? Listo. Muchas gracias. Gracias a todos y vengan a la Galería Panechini, va a estar abierta el fin de semana para que vengan a ver la exposición de Croma, esta exposición maravillosa que está abierta y ahí pueden venir a verlo, ahí vengan a ver esta bella exposición por acá. Y nos vemos hasta la próxima y yo continúo con mi ruta y mis investigaciones. Gracias, Vladimir, por tu tiempo y por preferirnos aquí en nuestro espacio cultural para toda la gente. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Espérate, quiere cortar.